¿Alguna vez te has cuestionado quién fue realmente el fundador de la Iglesia Católica? ¿Fue simplemente una continuación del cristianismo puro enseñado por Jesucristo? ¿O hay una trama oculta de poder y manipulación detrás de esta institución? Lo que estás a punto de descubrir en este video puede cambiar por completo tu entendimiento sobre la fe y la espiritualidad. Vamos a desvelar la verdad sin rodeos, presentando hechos poco conocidos sobre los orígenes de la Iglesia. Esta información podría transformar profundamente tu camino de fe y tu relación con Dios. Muchos de nuestros espectadores disfrutan de este contenido, pero aún no se han suscrito al canal. Si valoras tu espiritualidad y deseas recibir más contenido que desafíe y enriquezca tu fe, suscríbete ahora. No pierdas esta oportunidad. Quédate hasta el final, porque cada minuto de este video trae revelaciones cruciales que fortalecerán tu conexión con Dios y ampliarán tu comprensión de la Biblia y de las enseñanzas de Jesucristo. La cuestión sobre quién realmente fundó la Iglesia Católica no solo genera curiosidad, sino también un profundo anhelo de entender tanto desde el punto de vista espiritual como histórico. Para muchos, la Iglesia es vista como una continuación directa de las enseñanzas de Jesucristo, quien predicaba sobre el amor, la fe y el perdón. Sin embargo, hay quienes creen que su establecimiento estuvo influenciado por fuerzas externas, moldeada por intereses políticos para alcanzar ciertos objetivos. Esta interrogante abre un debate complejo y provocador, donde la fe y la historia se entrelazan en una búsqueda por la verdad. Para descifrar esta enmarañada red de eventos, es esencial volver a las Escrituras y a las enseñanzas de Cristo, quien siempre defendió la sencillez de la fe, libre de ornamentos y de la intervención de poderes terrenales. En el Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Estas palabras son consideradas por muchos como el fundamento de la iglesia cristiana. Sin embargo, la historia nos lleva a preguntarnos si esta iglesia mencionada por Jesús es la misma institución que conocemos hoy en día, o si hubo desviaciones en el camino. A lo largo de los siglos, el mensaje puro de Cristo y la Biblia parece haberse entretejido con realidades políticas, dando forma a lo que hoy reconocemos como la Iglesia Católica. La idea de que la fe pueda coexistir con la búsqueda de poder resulta inquietante para muchos creyentes. Sin embargo, en su esencia, todo se basa en la confianza en Dios y en la certeza de que, al final, Él guía incluso los caminos que parecen desviarse. Con esta reflexión en mente, buscar la verdad detrás de la fundación de la Iglesia Católica no es solo una cuestión de interés histórico, sino también una forma de entender cómo las enseñanzas de Cristo han sido interpretadas y vividas a lo largo del tiempo. La historia de los primeros cristianos está llena de relatos de fe y martirio, pero también de conflictos internos y presiones externas. Cuando Jesús predicaba, hablaba de un reino de Dios que trascendía las estructuras y jerarquías humanas. Sin embargo, al observar la institución que se ha formado con el tiempo, muchos se preguntan si la Iglesia Católica aún refleja este ideal original o si ha evolucionado hacia algo completamente diferente. En los primeros siglos, los seguidores de Cristo no buscaban el poder político. Su objetivo era la verdad, la fe y el amor, tal como lo enseñó Jesús. No obstante, con el paso de los años y la entrada de figuras políticas en la historia de la fe cristiana, se fueron añadiendo nuevos elementos a la doctrina. Este entrelazamiento es algo que solo las Escrituras y las enseñanzas puras de Cristo pueden ayudar a esclarecer para aquellos que buscan respuestas genuinas. Al reflexionar sobre cómo la fe en Dios ha impactado millones de vidas a lo largo de los siglos, resulta asombroso observar cómo un mensaje tan puro y directo
podría haberse transformado en un instrumento de autoridad. En Filipenses 2, 5, 7, Pablo invita a los creyentes a adoptar la misma actitud de Cristo, quien no buscaba poder, sino servicio. Este ejemplo contrasta con el desarrollo histórico de la Iglesia Católica, que para muchos ha estado asociado con un deseo de control y gobierno. Sin embargo, surge la pregunta: ¿fue la estructura de la Iglesia necesaria para preservar la fe o simplemente una adaptación al poder temporal? Esta cuestión resuena profundamente en los corazones de aquellos que desean entender la verdadera naturaleza de la fe cristiana y de la institución que afirma representarla. Por otro lado, para muchos, la Iglesia Católica es vista como un baluarte de la fe, preservando la palabra de Dios y el legado de Cristo a lo largo de los siglos. Sin la Iglesia, tal vez las Escrituras y las enseñanzas de Jesucristo se habrían perdido en el tiempo. No obstante, es imposible ignorar que esta misma institución ha enfrentado críticas por involucrarse en conflictos de poder y, en ocasiones, por silenciar voces disidentes. Es curioso pensar cómo un mensaje que promueve la paz y la humildad puede llegar a asociarse con prácticas tan alejadas de esos valores. A pesar de ello, la Biblia es clara cuando afirma en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de paz y no de maldad para quienes confían en Él. Quizás sea cuestión de fe creer que, a pesar de los desvíos, el mensaje de Jesús sigue vivo dentro de la Iglesia. Este debate sobre la fundación de la Iglesia no es simplemente una cuestión histórica, es una reflexión profunda sobre lo que significa vivir en la fe verdadera, una fe que no está gobernada por las ambiciones del mundo. El mensaje de Jesús, tal como se presenta en los Evangelios, nunca hizo concesiones a la política o al poder. Su énfasis estaba en la transformación interna y en la comunión con Dios. Al reflexionar sobre la Iglesia Católica y su fundación, es esencial preguntarse si aún se mantiene fiel a ese mensaje. Aunque los críticos señalan desviaciones a lo largo de los siglos, muchos creyentes confían en que el Espíritu Santo guía a la Iglesia incluso en medio de las tribulaciones, para que continúe siendo luz en el camino de la fe, un canal dedicado a la palabra de Dios. De este modo, la cuestión sobre la fundación de la Iglesia Católica se transforma en una búsqueda que fusiona historia y espiritualidad, donde el deseo de encontrar respuestas puede llevarnos a fortalecer nuestra fe de una manera más profunda y consciente. Al indagar en el pasado y en los factores que dieron origen a esta institución, el cristiano es invitado a reflexionar sobre su propia relación con la fe, entendiendo que, en el fondo, la conexión con Dios es algo personal y no depende únicamente de las instituciones o estructuras que puedan existir. La Biblia, con su sabiduría infinita, enseña que Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Salmos 46:1. Este mensaje podría ser tal vez el verdadero fundamento de la fe, mucho más importante que cualquier base institucional. Al final, cuestionar la fundación de la Iglesia Católica nos lleva a una reflexión sobre lo que realmente significa seguir a Cristo. La Iglesia Católica, con todos sus méritos y defectos, representa un puente hacia Dios para millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, es fundamental que cada creyente busque su fe directamente en las Escrituras y mantenga una relación personal con Dios. Como Jesús afirmó en el Evangelio de Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esta búsqueda de respuestas podría conducirnos a darnos cuenta de que, más allá de encontrar a un fundador humano para la Iglesia, lo que realmente importa es seguir los pasos de Jesucristo, vivir según las enseñanzas de amor y justicia que Él nos dejó. En los primeros tiempos del cristianismo, tras la crucifixión de Jesucristo,
Sus seguidores enfrentaron grandes dificultades al expandir su mensaje a través del vasto imperio romano. Estos primeros cristianos, con una fe inquebrantable en Dios y en el mensaje de salvación que habían recibido, se convirtieron en los agentes de una transformación espiritual sin precedentes. A pesar de las persecuciones y amenazas, el espíritu de estos discípulos resonaba con una fuerza extraordinaria. Eran personas que habían experimentado de cerca la bondad de Cristo, y con el sacrificio y la resurrección aún frescos en sus corazones, no podían hacer otra cosa que predicar la fe en Jesús. En Hechos 1:8, Jesús les había dicho que serían sus testigos hasta los confines de la tierra, y tomaron esa misión con una profunda dedicación. Sabían que su llamado era divino y que al hacerlo llevaban consigo la responsabilidad de difundir la verdad de la Biblia y la salvación de Cristo. Estos primeros cristianos se reunían en secreto, a menudo en catacumbas o en casas de fieles, conscientes de que profesar su fe podía costarles la vida. En ese contexto, la fe se volvía aún más intensa, pues cada encuentro era un recordatorio de la promesa de vida eterna en Dios, un consuelo en medio de la adversidad. Estos fieles tomaban la palabra de Dios con gran reverencia, memorizando las Escrituras, orando en comunidad y apoyándose mutuamente. Las palabras de Jesús en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, resonaban profundamente en ellos, dándoles la fortaleza necesaria para soportar las pruebas. De alguna manera, la adversidad parecía alimentar su fe, impulsándolos a mantener viva la esperanza de que la verdad sobre Jesús y su mensaje transformador llegaría a cada rincón del Imperio Romano. Aunque parecía increíble, el mensaje de Cristo crecía cada vez más en medio de las persecuciones. La esperanza en Dios y en su promesa de una vida mejor les proporcionaba la fuerza para enfrentar los desafíos. Sus vidas eran un testimonio viviente de la fe, y su ejemplo inspiraba a otros, incluso a aquellos que los observaban desde la distancia. La Biblia muestra muchos ejemplos de personas que, a pesar de las dificultades, se mantuvieron firmes en su fe. Estos primeros cristianos vivieron esa misma realidad, y se podría decir que fueron como un grano de mostaza, pequeños, pero llenos de potencial, que poco a poco se convirtió en un árbol frondoso. Mateo 13:31-32. Esos humildes y fervientes seguidores fueron la piedra angular de una nueva comunidad de fe que no solo sobreviviría a los tiempos de prueba, sino que se convertiría en la base de algo mucho más grande. Sin embargo, este crecimiento no pasó desapercibido para el Imperio Romano. En un sistema religioso pagano y politeísta, el mensaje de un Dios único y salvador causaba una gran disrupción. El cristianismo traía consigo una perspectiva radicalmente diferente que contrastaba fuertemente con los valores del imperio. Esta diferencia fue vista como una amenaza para los romanos, quienes adoraban a múltiples deidades y cuyas prácticas religiosas estaban profundamente integradas en la vida cotidiana y en la política. La negativa de los cristianos a participar en estos cultos fue considerada una ofensa y un desafío. A pesar de esta oposición, aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús continuaron proclamando su fe, convencidos de que Dios estaba con ellos. Para estos primeros cristianos, perder la vida por el Evangelio no era un sacrificio, sino una expresión suprema de fidelidad. Con el tiempo, los seguidores de Cristo se convirtieron en una fuerza reconocible, cuyo testimonio no podía ser ignorado. Es asombroso pensar cómo la fe en Jesús y en Dios creció hasta convertirse en una corriente imparable, mientras sus perseguidores intentaban erradicarla. El impacto de su martirio se hacía cada vez más poderoso. La semilla de la fe, paradójicamente, se regaba con la sangre de los mártires. Se cuenta que muchos romanos, al ver la serenidad y la esperanza de los cristianos,
se conmovían y decidían abrazar esta fe. La persecución, que buscaba silenciar la voz de estos seguidores de Cristo, terminó despertando la curiosidad de otros, atrayéndolos hacia el mensaje de la Biblia y la paz que prometía. Es en este contexto donde podemos observar la mano de Dios obrando incluso en medio de las dificultades. Como dice Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman. Esta promesa sostenía a los cristianos de la época, quienes sabían que, a pesar de las adversidades, Dios estaba con ellos en todo momento. El dolor y las pérdidas que enfrentaron los primeros cristianos no lograron extinguir su fe, sino que la mantenían viva con la firme convicción de que Dios estaba actuando a través de ellos. Quizás, sin esas persecuciones, el cristianismo no habría tenido el mismo alcance ni el impacto que logró alcanzar. Sus sufrimientos y sacrificios se convirtieron en el cimiento de una iglesia que, aunque aún estaba en sus etapas iniciales, empezaba a tomar forma y ganar fuerza. Finalmente, la tenacidad de estos primeros seguidores de Cristo dio frutos y permitió que el cristianismo se expandiera de formas que ellos tal vez nunca imaginaron. Su entrega y disposición a soportar sufrimiento por amor a Jesús hicieron posible que la palabra de Dios se difundiera mucho más allá de sus propias comunidades, alcanzando incluso a aquellos que se encontraban lejos. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo nos dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras describen perfectamente el espíritu de aquellos primeros cristianos, quienes enfrentaron la adversidad con una fe indomable. La llegada del emperador Constantino marca un punto crucial en la historia del cristianismo y en la eventual formación de la Iglesia Católica como una institución estructurada. Constantino no solo fue un líder militar y político, sino también una figura que entendió la importancia de la fe en el fortalecimiento de su imperio. En un momento en que el cristianismo continuaba creciendo a pesar de las persecuciones, Constantino vio en esta fe una oportunidad para unificar a su pueblo bajo una creencia común, lo que traería estabilidad y cohesión. Según se relata, antes de una batalla decisiva, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz y escuchó una voz que le decía: con este signo vencerás. Para él, ese símbolo fue una señal de que la fe en Dios y en Jesucristo podía ser un aliado en su camino hacia el poder. A partir de ese momento, Constantino decidió apoyar y fomentar el cristianismo con un enfoque que muchos consideraron providencial, mientras que otros lo vieron como una estrategia calculada. El papel de Constantino en el cristianismo no se limitó a una simple aceptación de la fe, sino que fue mucho más allá. En el año 313 emitió el Edicto de Milán, mediante el cual concedió libertad religiosa a todos los ciudadanos del imperio, incluidos los cristianos. Este acto representó un respiro de alivio para aquellos que habían vivido en la clandestinidad, enfrentando la persecución por seguir a Cristo. Gracias a este edicto, Constantino permitió que la fe en Jesús pudiera practicarse sin temor, lo que fue considerado por muchos como un milagro de Dios. El edicto cambió por completo la situación de los cristianos, quienes pasaron de ser una comunidad perseguida a obtener reconocimiento oficial, un paso que transformaría la historia de la fe cristiana y abriría la puerta para la institucionalización de sus creencias dentro del Imperio Romano. Uno de los momentos más determinantes en este proceso fue el Concilio de Nicea, convocado por Constantino en el año 325. Este concilio reunió a los líderes cristianos de todo el imperio con el objetivo de resolver disputas doctrinales, principalmente aquellas que giraban en torno a la naturaleza de Jesucristo
y su relación con Dios Padre. Constantino, como emperador, entendió que unificar la doctrina era esencial para evitar divisiones que pudieran desestabilizar su imperio. Bajo su influencia, se establecieron principios que conformarían la base de la fe cristiana, como el credo niceno, que afirma que Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios. Este evento representó un hito en la historia de la Iglesia, pues marcaba la creación de una estructura formal que guiaba las creencias y prácticas de los fieles, consolidando una visión oficial de la fe cristiana. Algunos ven el papel de Constantino en el cristianismo como una bendición, ya que permitió que la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús llegaran a una dimensión jamás imaginada. Con su apoyo, se construyeron iglesias y se promovió la difusión de las Escrituras. Para muchos cristianos de la época, Constantino representaba una figura casi protectora de la fe, alguien que había sido iluminado por Dios para apoyar el crecimiento de la comunidad cristiana. Sin embargo, otros se cuestionan si al permitir que el poder político se uniera a la fe, el mensaje puro de Jesucristo se vio comprometido. Esta mezcla de intereses terrenales y espirituales es vista por algunos como el inicio de una institucionalización que desvió la fe cristiana de sus humildes orígenes. A lo largo de los años, Constantino pasó de ser un defensor del cristianismo a convertirse en una figura de autoridad dentro de la Iglesia. Su influencia fue tan grande que, en ciertos casos, parecía estar por encima de los líderes religiosos, lo que generó cuestionamientos sobre hasta qué punto su intervención política era apropiada en una fe que, originalmente, había sido perseguida precisamente por mantenerse alejada del poder. En Mateo 22:21, Jesús dijo: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Un llamado a separar lo espiritual de lo terrenal. Sin embargo, con Constantino, esta línea comenzó a desdibujarse. Su papel en el cristianismo dejó una huella tan profunda que es difícil separar su influencia política de la evolución de la Iglesia. El impacto de Constantino también se extendió a las prácticas religiosas. Con él, el cristianismo dejó de ser una fe clandestina y sencilla para adoptar elementos ceremoniales y rituales influenciados por la cultura romana. Esto generó cambios que transformaron la experiencia religiosa de los cristianos. La fe en Jesús y en Dios comenzó a expresarse de maneras que antes no existían, como en los grandes edificios de culto, las vestiduras litúrgicas y los símbolos de poder. Esta adaptación a un estilo de vida más estructurado y solemne hizo que muchos se sintieran orgullosos de ver su fe reconocida, aunque otros temían que estos cambios apartaran a los fieles de la esencia de las enseñanzas de Jesús. Constantino es, sin duda, una figura ambigua en la historia del cristianismo. Algunos lo consideran un instrumento de Dios que abrió el camino para que la fe en Jesucristo creciera sin restricciones, mientras que otros opinan que su intervención política terminó alterando la verdadera esencia de la fe cristiana. Algunos ven en la intervención de Constantino el inicio de una relación compleja entre la fe y el poder. Una relación que, si bien trajo beneficios, también presentó desafíos espirituales. Es inevitable cuestionarse si los cristianos hubieran alcanzado la expansión que lograron sin el respaldo de un emperador. Pero también es importante reflexionar sobre cómo este respaldo cambió la práctica de la fe. Con Constantino, el cristianismo ganó libertad, pero también comenzó a enfrentarse a dilemas éticos sobre su identidad y misión. Así, el legado de Constantino sigue siendo un tema de debate dentro de la historia de la Iglesia. Para algunos, fue un defensor de la fe, un líder iluminado por Dios. Para otros, fue un estratega que utilizó la religión para alcanzar sus propios fines.
Lo cierto es que su papel transformó profundamente la Iglesia y la fe en Jesús. Quizás esta mezcla de luces y sombras en su historia sea un recordatorio de lo que Jesús dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores. Constantino trajo consigo una dualidad que, hasta el día de hoy, sigue inspirando tanto devoción como cuestionamiento. En lo largo de la historia han surgido teorías que sugieren que la institución de la Iglesia Católica, en su formación, estuvo influenciada por intereses de poder, buscando consolidar control a través de la fe. Estas teorías apuntan a que líderes como Constantino, junto con otros poderosos de su época, habrían manipulado ciertos aspectos del cristianismo para crear una versión de la fe que sirviera a sus fines políticos. Según esta perspectiva, algunos textos y doctrinas habrían sido eliminados o modificados, dando lugar a una versión oficial de la fe en Jesús que reflejaba más las necesidades de un imperio que la pureza de las enseñanzas de Cristo. En este contexto, la fe en Dios y el mensaje original de Jesús podrían haber sido, en cierta medida, transformados para adaptarse a la estructura de poder de la época. Las teorías de conspiración apuntan a que el Concilio de Nicea, convocado por Constantino, no solo fue un evento de unificación de creencias, sino un momento en el que se seleccionaron y descartaron ciertos escritos. De hecho, algunos sostienen que los evangelios y cartas que conocemos en la Biblia fueron elegidos específicamente por los líderes de ese tiempo para construir una doctrina que se ajustara a los intereses imperiales. En Marcos 4:22, Jesús dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Esta declaración resuena con aquellos que buscan entender la verdad y se cuestionan hasta qué punto las enseñanzas originales fueron preservadas o adaptadas. Para muchos, estas teorías representan un motivo para investigar y buscar la verdad en los textos bíblicos y en su relación directa con Dios. Estas ideas pueden resultar perturbadoras, especialmente para quienes creen que la fe cristiana debe mantenerse libre de las influencias del poder terrenal. Sin embargo, las teorías de conspiración también pueden fortalecer la fe, ya que invitan al creyente a cuestionarse y profundizar en su relación con Dios y con las Escrituras. La Biblia, en muchas ocasiones, advierte sobre la posibilidad de desviaciones y de falsas enseñanzas. En Gálatas 1:8 Pablo dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciará otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Para los que creen en estas teorías, esta advertencia subraya la importancia de mantenerse fiel a la esencia de la fe, sin importar las interpretaciones que el poder humano pueda intentar imponer. Otra teoría es que, a través de la manipulación de la fe, la Iglesia Católica se convirtió en un instrumento de control sobre la población, estableciendo normas que consolidaban una estructura de obediencia y lealtad hacia la institución. Algunos sostienen que este control no era solo espiritual, sino también social, ya que la Iglesia adquirió un papel dominante en la cultura y en el conocimiento de la época. Con el tiempo, estas doctrinas permitieron que la Iglesia acumulase riqueza y poder, algo que para muchos dista de los valores originales de humildad y servicio que Jesús enseñó en los Evangelios. Según esta perspectiva, la fe en Dios y el seguimiento de Jesús fueron utilizados para mantener un orden que favorecía a las élites, en lugar de promover un camino de liberación y amor incondicional. Además, los textos bíblicos nos enseñan a ser cautelosos con el poder y sus influencias. Jesús mismo advirtió sobre los falsos profetas y los peligros de buscar el reconocimiento humano en lugar de la aprobación divina. En Mateo 7:15, Jesús aconseja:
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia es tomada en serio por quienes consideran que la mezcla de poder y religión pudo haber desviado el mensaje verdadero. La fe, cuando es auténtica, debería ser una expresión de humildad y devoción pura hacia Dios, sin dobleces ni intereses ocultos. Para muchos creyentes, cualquier desviación de este camino es motivo de reflexión y de retorno a los principios bíblicos. Es importante recordar que estas teorías no buscan desacreditar la fe en sí misma, sino explorar cómo el contexto histórico pudo haber influido en la institucionalización de la religión. Para algunos, este cuestionamiento es una oportunidad para fortalecer su relación personal con Dios, enfocándose más en su fe directa y en el estudio de la Biblia. La Escritura en 2 Timoteo 3:16 nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo motiva a los creyentes a regresar siempre al texto sagrado y a estudiar sus enseñanzas sin depender completamente de interpretaciones humanas o estructuras institucionales. Los que apoyan estas teorías creen que, a pesar de cualquier manipulación humana, la verdad de Dios prevalece. La fe en Jesucristo como Salvador y guía es algo que va más allá de cualquier influencia política o conspirativa. A lo largo de los siglos, millones de personas han encontrado en Jesús una luz de esperanza, un camino hacia la paz y la salvación. Es una fe que transforma el corazón y que invita a cada creyente a seguir las enseñanzas de amor y misericordia. En Jeremías 29:13, Dios promete: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esta promesa inspira a los creyentes a no temer las posibles conspiraciones, sino a buscar siempre la verdad en una relación sincera con Él. Por lo tanto, aunque estas teorías de conspiración puedan parecer controvertidas, también son una invitación a examinar y fortalecer la fe en Dios y en las enseñanzas de Jesús. Cuestionarse, en lugar de debilitar la creencia, puede servir para hacerla más auténtica y profunda. Para aquellos que creen, la fe en Jesús y el mensaje de la Biblia no necesitan validación humana, pues son un camino directo hacia Dios. En medio de cualquier duda o incertidumbre, la fe auténtica se sostiene y encuentra paz en las palabras de Jesús: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Así, cada persona es libre de buscar la verdad en Dios y en las Escrituras, confiando en que la fe sincera siempre encontrará su camino hacia la luz. Con el paso de los siglos, la Iglesia Católica se consolidó como una fuerza no solo espiritual, sino también política y social. Para algunos estudiosos, este poder fue interpretado como un instrumento de control social, utilizado para influir en las decisiones y comportamientos de las masas. En este contexto, la Iglesia no solo ofrecía guías de fe y conexión con Dios, sino también normas y directrices que afectaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta estructura de control se fortalecía a través de la autoridad que la Iglesia ejercía en áreas como la educación, la justicia y la cultura, creando un sistema en el que la fe en Dios y el seguimiento de Jesucristo pasaban a formar parte del orden social mismo. La fe se convertía entonces en un medio de cohesión y obediencia, una estructura que sostenía la paz social, aunque a veces en detrimento de la libertad individual. Desde el principio, la Iglesia influyó en el pensamiento y comportamiento de las personas mediante su enseñanza sobre el bien y el mal, basándose en las Escrituras. Esta moralidad era vista como necesaria para mantener el orden y la armonía en una sociedad diversa. Sin embargo, al tomar un papel central en el control del conocimiento, la Iglesia también se convirtió en guardiana de lo que se podía y no se podía enseñar,
promoviendo una versión oficial de la realidad que servía a sus propios fines. En Juan 17:17 Jesús dijo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Sin embargo, el concepto de verdad fue interpretado y a veces moldeado según los intereses de quienes tenían el poder dentro de la iglesia, lo cual generó que muchos se cuestionaran si esa verdad era la misma que Jesús predicó o una adaptada a las necesidades de la institución. La influencia de la iglesia también se extendía a la vida diaria de los fieles a través de la práctica de los sacramentos y las normas de conducta. Desde el bautismo hasta el matrimonio y la confesión, los creyentes acudían a la iglesia para cada etapa importante de sus vidas, entregando su fe y su confianza a la institución como mediadora entre ellos y Dios. Esta dependencia de los rituales y de la autoridad eclesiástica otorgaba a la iglesia una posición de poder sobre los fieles, quienes, para muchos, encontraban en la obediencia a estas prácticas un camino para alcanzar la salvación y la gracia divina. Aunque esta estructura fortalecía la comunidad y la conexión con Dios, también daba lugar a una jerarquía que en ocasiones se alejaba de los valores de humildad y servicio que Jesús predicó en su vida y enseñanzas. Al monopolizar el acceso al conocimiento y a las Escrituras, la Iglesia Católica aseguraba que la interpretación de la Biblia estuviera bajo su control, limitando la capacidad de los fieles para desarrollar una relación independiente y personal con Dios. Durante siglos, la Biblia solo podía ser leída en latín, un idioma que muchos no entendían, lo que significaba que los fieles dependían de los líderes religiosos para conocer la palabra de Dios. Esto creó un sistema en el que la autoridad de la Iglesia era incuestionable y donde la fe en Jesús y en sus enseñanzas se encontraba mediada por interpretaciones oficiales. No fue hasta mucho después, con la reforma y la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, que las personas pudieron tener acceso directo a las Escrituras, promoviendo una conexión más íntima y personal con Dios y su mensaje. La riqueza y el poder acumulados por la Iglesia a lo largo de los años fueron utilizados para construir impresionantes catedrales y para apoyar iniciativas educativas y artísticas. No obstante, esta acumulación de recursos también generó una brecha entre el mensaje de humildad de Jesús y la opulencia de la Iglesia como institución. En Mateo 6, 19, 21, Jesús enseña a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Este contraste hizo que muchos se cuestionaran si la Iglesia, en su intento de representar a Dios en la tierra, había perdido de vista la sencillez y el desprendimiento que Jesús defendió. Para algunos, esta riqueza fue vista como una contradicción, un recordatorio de que la fe verdadera no requiere de lujos, sino de un corazón sincero y una vida dedicada a Dios y al prójimo. La Iglesia también usó su influencia para intervenir en temas legales y judiciales, actuando como una autoridad moral y ética en la sociedad. Desde imponer castigos hasta excomulgar a aquellos que no seguían sus reglas, la Iglesia podía, en muchos casos, controlar la vida de las personas de una manera que afectaba tanto su bienestar físico como espiritual. Las normas de la Iglesia tan estrictas enfrentaban el riesgo de que aquellos que no las cumplieran fueran marginados o castigados severamente, algo que causaba temor en muchas personas. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios es amor y misericordia, 1 Juan 4:8. Y estas medidas disciplinarias parecían contradecir el llamado a perdonar y acoger con compasión a los pecadores, tal como Jesús mostró en su vida. En medio de esta compleja relación entre la fe y el control social, surgieron voces que clamaban por una fe más auténtica y menos controlada por estructuras humanas. A lo largo de la historia, hubo reformadores y creyentes que buscaron una relación con Dios basada en el amor y la verdad, en lugar de en el miedo
y la obediencia ciega. Estas voces, a menudo perseguidas o marginadas, sostenían que la verdadera fe en Dios y en Jesús es una cuestión del corazón, una comunión personal que no necesita de intermediarios rígidos. En Jeremías 31:33, Dios promete: escribiré mi ley en los corazones de las personas. Y esta visión de una fe íntima y personal contrasta con la estructura de control que algunos consideran que la Iglesia ejercía sobre sus fieles. Así, la Iglesia Católica, en su intento de guiar y proteger a sus seguidores, también se convirtió en un símbolo de autoridad que para algunos se apartó del mensaje sencillo y puro de Jesús. Para los creyentes, esta historia puede ser una oportunidad para reflexionar sobre su propia relación con Dios y sobre cómo vivir su fe de manera sincera, tal como Jesús enseñó en Juan 4:24. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Este mensaje recuerda que más allá de las instituciones y de cualquier estructura humana, la verdadera conexión con Dios se encuentra en el corazón de cada creyente, en una fe que no depende del control, sino del amor y la sinceridad. Con la llegada de los europeos al continente americano, la Iglesia Católica emprendió una nueva misión: llevar el cristianismo a tierras desconocidas y a pueblos cuyas culturas, tradiciones y creencias diferían profundamente de las europeas. La evangelización de las Américas se presentó como una empresa espiritual, un esfuerzo por transmitir la fe en Dios y el mensaje de Jesucristo a través de la conversión de los pueblos indígenas. Sin embargo, esta expansión también implicó una serie de desafíos y tensiones, ya que la introducción del cristianismo con frecuencia fue acompañada de imposiciones culturales y políticas que transformaron profundamente la vida de estas comunidades. Para los misioneros, difundir la palabra de Dios en tierras nuevas era una tarea sagrada, y muchos creían que estaban cumpliendo el mandato de Jesús en Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. A pesar de las buenas intenciones de algunos misioneros, la expansión del cristianismo en América no fue un proceso libre de conflicto o coerción. En muchos casos, la fe cristiana se introdujo de manera forzada, ligada a la imposición de un nuevo sistema de vida que desconocía o marginaba las creencias y prácticas indígenas. Las culturas locales fueron vistas como paganas y por lo tanto incompatibles con el mensaje de la Biblia. Esta visión llevó a la destrucción de ídolos y templos, así como a la prohibición de prácticas espirituales y rituales que habían sido parte de la identidad de los pueblos originarios durante siglos. En lugar de encontrar en la fe cristiana un mensaje de amor y compasión, muchas comunidades experimentaron el cristianismo como una fuerza que amenazaba su modo de vida y su conexión con la naturaleza y lo divino. No obstante, los misioneros enfrentaron una tarea compleja, y algunos trataron de encontrar caminos de respeto y comprensión hacia los pueblos indígenas. Hubo quienes, movidos por un profundo sentido de amor a Dios y al prójimo, intentaron acercarse a los nativos desde una postura de empatía y enseñanza. Estos misioneros intentaron adaptar el mensaje cristiano a las cosmovisiones locales, respetando en lo posible las tradiciones indígenas, y veían en esta misión una forma de cumplir el llamado de Jesús a amar a los demás como a uno mismo, Juan 13:34. Sin embargo, los misioneros que adoptaban esta actitud respetuosa fueron en muchos casos la excepción en un proceso de colonización que priorizaba la dominación y el control más que la verdadera conversión de corazón. El papel de la Iglesia en la colonización de América fue ambivalente, ya que, aunque buscaba traer a las personas hacia Dios, también se vio envuelta en la dinámica de poder y explotación que caracterizó esa época. La Iglesia, como institución,
participaba en el proceso de consolidación del dominio europeo sobre las tierras americanas, y algunos clérigos llegaron a justificar la explotación de los recursos naturales y el trabajo forzado de los pueblos indígenas. No obstante, también hubo voces dentro de la iglesia como la de Bartolomé de las Casas, que defendían los derechos de los nativos y abogaban por un trato más humano y justo. Este fraile dominico, movido por su fe en Jesucristo y por su convicción de que todos somos hijos de Dios, luchó incansablemente para que se reconociera la dignidad de los pueblos indígenas, viendo en ellos la imagen de Dios mismo. La expansión de la fe cristiana en América no solo trajo cambios espirituales, sino también transformaciones sociales y culturales profundas. La introducción de nuevas instituciones, costumbres y leyes modificó el tejido social de los pueblos indígenas y en muchos casos generó rupturas dolorosas. Las comunidades tuvieron que adaptarse a un nuevo sistema que les era ajeno y que muchas veces no comprendían. Sin embargo, en medio de esta disrupción, algunas tradiciones indígenas lograron sobrevivir y con el tiempo se produjo una mezcla cultural y espiritual que dio origen a una fe que, aunque católica, llevaba en su interior elementos de la cosmovisión indígena. En Gálatas 3:28, Pablo dice: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Esta idea de unidad en la fe, a pesar de las diferencias culturales y sociales, nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias de colonización y evangelización también pueden ser comprendidas dentro de un marco de transformación y reconciliación, en el cual la fe verdadera se extiende a todos, sin importar su origen o trasfondo cultural. Con el paso del tiempo, comenzó a tomar forma un cristianismo mestizo y adaptado. Esta mezcla de creencias y prácticas dio lugar a una expresión de la fe única en América Latina. Las festividades religiosas, las imágenes de santos y vírgenes y las prácticas adoptaron un carácter particular que combinaba elementos de la tradición cristiana con símbolos y rituales indígenas. La Virgen de Guadalupe en México es un claro ejemplo de esta fusión. Su figura es venerada tanto como una representación de la fe católica como un símbolo de la identidad indígena. Esta adaptación muestra cómo, a pesar de los conflictos y la imposición, el mensaje de Dios y el amor de Jesucristo lograron arraigarse en el corazón de los pueblos americanos, tomando una forma que les era cercana y significativa. La expansión del cristianismo en América dejó un legado profundo y complejo. Para algunos, representó la pérdida de una rica herencia cultural y espiritual, pero para otros fue una oportunidad para conocer y abrazar una fe en Jesucristo que les brindó consuelo y esperanza en momentos de cambio y adversidad. Esta historia de evangelización invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe y sobre cómo debe ser transmitida. Jesús, en su enseñanza, siempre mostró compasión y respeto por aquellos que eran diferentes, sin imposiciones ni fuerza. Al recordar su mensaje de amor y paz, los creyentes de hoy pueden aprender que la fe en Dios debe compartirse con humildad, comprendiendo que la verdadera conversión nace del corazón y no de la coerción. La historia de la evangelización en América nos recuerda que la fe es una experiencia viva que se transforma y adapta a las circunstancias. A través de los siglos, los pueblos americanos han encontrado en Jesucristo una figura de amor y redención, alguien que camina con ellos en sus luchas y que comprende sus sufrimientos. En Jeremías 31:3, Dios dice: «Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con bondad». Esta promesa de amor ha acompañado a los creyentes americanos, quienes han hecho de la fe cristiana algo propio, una fuerza que los conecta con Dios y que también honra su herencia cultural y su identidad única.
La historia de la evangelización en América continúa siendo, hasta hoy, un recordatorio de la complejidad de llevar el mensaje de Jesús a nuevas tierras y de la importancia de hacerlo con respeto y compasión. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica tuvo un rol predominante en el desarrollo cultural y científico de Europa y, por extensión, del mundo occidental. Desde sus primeras etapas, la Iglesia se encargó de preservar el conocimiento y promover el aprendizaje, viendo en estas tareas una forma de honrar a Dios y acercarse a su creación. Los monasterios, por ejemplo, eran lugares de oración y devoción, pero también de estudio y transcripción de manuscritos antiguos, que incluían obras de filosofía y ciencia de culturas pasadas. Para los monjes, la labor de copiar estos textos era vista como un servicio sagrado, una manera de preservar el conocimiento que, en última instancia, provenía de Dios. En Proverbios 17:10 se nos recuerda que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y con este espíritu, los monjes y estudiosos buscaban profundizar en los misterios del mundo, entendiendo que el conocimiento también puede ser una forma de alabanza. Sin embargo, a medida que la Iglesia creció en poder e influencia, comenzaron a surgir tensiones entre el avance de ciertos conocimientos y la doctrina religiosa. En la Edad Media, el pensamiento teológico se convirtió en el estándar para entender el mundo, y cualquier idea que se apartara de esta visión era vista con sospecha. Los estudios científicos, si bien eran permitidos, debían alinearse con las enseñanzas de la Biblia y la interpretación oficial de la fe. Este control sobre el conocimiento y las ideas limitaba, en cierta medida, la libre investigación y la creatividad, algo que muchos estudiosos consideraban necesario para avanzar en el conocimiento de la creación de Dios. No obstante, es importante recordar que para muchos científicos y pensadores de la época, la fe en Dios y el deseo de entender el mundo no eran excluyentes, sino que caminaban de la mano. Durante siglos, la Iglesia Católica también controló la educación, estableciendo escuelas y universidades que instruían a las personas en diversas áreas del saber, siempre dentro del marco de la doctrina cristiana. En este contexto surgieron grandes figuras que, a pesar de las limitaciones impuestas, lograron hacer avances significativos en filosofía, matemáticas y otras ciencias. Tomás de Aquino, por ejemplo, fue un teólogo que buscó armonizar la fe en Dios con el pensamiento lógico, demostrando que la razón y la fe pueden coexistir en un diálogo fructífero. La Suma Teológica, su obra más reconocida, es un testamento de esta creencia en que el intelecto humano, iluminado por la fe, puede acercarse a los misterios de Dios. La Biblia misma alienta esta búsqueda del entendimiento. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. No obstante, hubo momentos en los que el poder de la Iglesia chocó con las ideas que emergían en el ámbito científico. Los casos de Galileo Galilei y Nicolás Copérnico son algunos de los ejemplos más conocidos de este conflicto. Al presentar modelos del universo que contradecían la visión geocéntrica sostenida por la Iglesia, ambos pensadores enfrentaron fuertes críticas y sanciones. Galileo fue condenado y forzado a retractarse, y aunque era un hombre de fe, su deseo de entender el funcionamiento del universo lo llevó a desafiar las creencias establecidas. Estos episodios nos recuerdan que, si bien la fe en Dios es esencial, el miedo al cambio o a ideas nuevas puede limitar la búsqueda de la verdad. Jesús mismo dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Para muchos, esta libertad incluye el derecho a explorar y cuestionar. A pesar de los conflictos, la Iglesia Católica también fue fundamental en la conservación y transmisión de conocimientos científicos que de otro modo habrían desaparecido sin su intervención. Muchos de los textos antiguos de la filosofía griega y romana, así como escritos de astronomía y medicina, fueron preservados gracias a la dedicación de los monjes copistas y a las bibliotecas de los monasterios y universidades cristianas. Así, en medio de las tensiones y restricciones, la Iglesia desempeñó un papel crucial en la educación y en la transmisión de conocimientos que más tarde servirían de base para el Renacimiento. La Biblia alienta la sabiduría y el conocimiento en Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Esta búsqueda de la sabiduría, incluso en tiempos de censura, fue una constante en la historia de la Iglesia. El control que la Iglesia ejercía sobre el conocimiento también se reflejaba en la censura de ideas que consideraba peligrosas para la fe. Obras literarias, filosóficas e incluso científicas fueron prohibidas y sus autores perseguidos si sus pensamientos se apartaban de la doctrina oficial. Esta práctica limitaba la diversidad de ideas, pero también reflejaba el temor de la Iglesia de perder el control sobre la mente y el corazón de sus fieles. La Biblia misma fue un libro restringido durante siglos. Su interpretación estaba reservada a los clérigos, quienes eran los encargados de guiar a los fieles en la comprensión de la palabra de Dios. A pesar de estos límites, algunos individuos lograron avanzar en el conocimiento, convencidos de que su búsqueda era una forma de honrar a Dios y de descubrir su creación. El impacto de la Iglesia en la cultura europea fue profundo, pues moldeó tanto el arte como la literatura y el pensamiento filosófico. Las grandes catedrales góticas, las pinturas del Renacimiento y la música sacra son ejemplos de cómo la fe inspiró algunas de las obras más bellas de la humanidad. Estos logros artísticos, aunque impulsados por la devoción a Dios, también reflejan el deseo humano de expresarse y de encontrar significado en la vida. En Colosenses 3:23 se nos enseña: haced todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así, estos artistas y pensadores dedicaron sus obras a la gloria de Dios, aunque sus creaciones también son una expresión de la humanidad misma, que busca trascender y conectar con lo divino. Finalmente, el impacto de la Iglesia en la ciencia y la cultura dejó una marca imborrable, tanto positiva como negativa. La búsqueda de conocimiento, a pesar de las limitaciones impuestas, se mantuvo como una manifestación de la fe en Dios y en su obra. La ciencia y la religión, aunque a menudo vistas en conflicto, compartían un mismo objetivo: entender la creación y acercarse a lo divino. En el Salmo 111:2 se dice: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que las quieren. Esta búsqueda continúa hoy, y el legado de la Iglesia, con sus tensiones y logros, nos recuerda que el conocimiento y la fe pueden y deben dialogar, porque ambos son caminos que llevan a la verdad y a la comprensión de la maravillosa creación de Dios. Después de explorar esta historia profunda y llena de revelaciones, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que la Iglesia Católica es la continuación fiel de las enseñanzas de Jesús, o que hubo desviaciones a lo largo del camino? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas sobre este tema tan crucial para nuestra fe. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos llenos de verdad y transformación espiritual. Y si quieres continuar profundizando en temas como este, te recomiendo ver el próximo video que aparecerá en pantalla. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Soy José Luis. Hasta la próxima.